Buenas, buenos días o buenas noches, no, ahora buenas noches. Hoy, 6 de mayo, probablemente 7 de mayo se sube. Vamos con el Salmo 6. Espero que estés bien primero, que estés bien, que te estés cuidando, que estés descansando bien y preguntarte cómo estás. Y más cosas. Pero bueno, para ser más concisos, más prácticos, vamos a hablar del Salmo 6 hoy. Un versículo, un salmo bastante poderoso. Me hace pensar mucho en David, en qué sentía, ¿no? Y ese clamor que tenía hacia Jehová. Que como bien vemos en el título del salmo, dice clamor pidiendo misericordia. David le pide misericordia a Dios. Al músico principal, el Mejinot sobre Seminit, Salmo de David. Ojo, todo rimó, Empezamos. Dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libre a mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Wow. Eso que decir, wow. Qué increíble es ver la súplica agonizante de David, ¿no? Pero hoy vamos a marcar tres puntos me gustaría marcar. Sí, 3 o más puntos. Pero el primer punto, estamos viendo ante David una súplica para liberar el castigo. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira, dice David. No sabemos cuál fue la ocasión de este salmo, pero debido a su pecado, David sabía que estaba bajo el enojo de Dios. Por lo tanto, clamó a Dios para que aliviara el castigo. Sabía que había pecado y le pidió perdón a Dios, le pidió clamor. No me reprendas en tu enojo, dice David. Puede haber ocasiones en las que creemos que somos castigados por la mano de Dios, cuando realmente sufrimos problemas que no provocamos nosotros mismos. Sin embargo, ciertamente hay ocasiones en las que el Señor castiga a sus hijos. Dice: ni me castigues con tu ira. Sabemos que la mano castigadora de Dios no es principalmente una señal de su ira, sino más bien es una señal de adopción, como vemos en Hebreos 12:7. Aclara que el castigo es evidencia de nuestra adopción. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando Dios nos corrige, no se siente agradable, pero es bueno y es para nuestro bien. Es como... Hoy estaba viendo en la facultad una mamá gato que estaba corrigiendo a sus hijitos porque estaban trepando el árbol. Estaba trepando un árbol. Estaba viendo cómo la mamá
Lo iba a grabar, pero dije, "Oh, es que si lo grabo se van a espantar". Pero la veía a la mamá que estaba subiendo arriba del árbol y de abajo les hacía así con la patita para que no suban. Y me puse así, me quedé así mirando y dije, "Fa". Pero nada, eso. Después vemos enojo, ira. Al vivir antes de la obra terminada de Jesús, David tenía menos certeza acerca de su posición ante Dios. De este lado de la cruz, sabemos que todo el enojo que Dios tiene hacia el creyente se derramó sobre Jesús en la cruz. Dios castiga al creyente por amor correcto y no por enojo. En el segundo punto, vemos dos tipos de problemas, que lo vemos en el segundo y en el tercer versículo, que dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? El primer punto vemos que dice: estoy enfermo. Mis huesos se estremecen. David conocía la prueba de la debilidad física y el dolor, pero no el dolor físico, ese dolor que decís, oh, no me puedo levantar. No, ese dolor del alma, del espíritu. En medio de este tipo de castigo, clamó a Dios por misericordia. Ahí marcando un poco esto, dice: mi alma también está muy turbada. Lo vemos en el versículo 3. David conocía las pruebas de la debilidad espiritual y el dolor. La dificultad de estas pruebas llevó a David a buscar misericordia en Dios, como lo vimos antes. Estas pruebas de cuerpo y alma eran amplificadas por el sentido de David de la ira de Dios contra él. Cuando no confiamos en el amor y la ayuda de Dios, incluso las pruebas más pequeñas se sienten insoportables, se sienten grandes, porque no confiamos, no tenemos toda nuestra confianza en Él. Y muchas veces pasa cuando, por problemas chiquititos que son, nos hacemos muy grandes, así como la tormenta. Nos quejamos y decimos, a mí me pasó. Empezó a llover y estaba la ropa afuera y fui corriendo y fui a buscar la ropa. Y me enojé porque está lloviendo. Pero después me puedo pensar y digo, ¿hace cuánto que no está lloviendo realmente con fuerza? Y qué hermoso es ver eso en el crecimiento de las plantas. Me voy de tema, pero hay algo que veo cada vez que bajo del colectivo, que le saco una foto a unas flores, y las flores es increíble porque están arriba de una casa abandonada. Están creciendo las flores, y las flores no paran de crecer. ¿Y qué necesitan esas flores? Agua. Y yo digo, yo no las riego, nadie las riega, porque están arriba del techo. ¿Quién las riega? Dios. Ahora las está regando. Qué hermoso es ver eso, y glorificarnos en eso. Yo digo, qué loco. Pero qué hermoso ver eso. Seguimos. Dice, ¿hasta cuándo? Dice David. David sentía que estaba bajo el castigo de Dios, pero aún sabía que debía pedirle a Dios que cortara la prueba. Hay un lugar para la humilde resignación al castigo, pero Dios quiere que anhelemos un terreno más elevado, un terreno más alto, y que usemos ese anhelo como motivación para buscarlo y corregir las cosas con Él. David parece sentirse dolido por el resultado de su pecado, más que por el pecado mismo. Idealmente todos estamos terriblemente afligidos por el pecado mismo, pero hay algo que decir a favor de la confesión y la humildad por el resultado de nuestros pecados, que es confesarlos y no guardárnoslo. Vamos al punto 3. La urgencia de la súplica de David, que lo vemos en el versículo 4 y el 5.
Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. En su agonía David suplica por liberación, pero sobre la base de la misericordia de Dios, no de su propia justicia, no de su propia fuerza, sino de la de Dios. David sabía que el castigo del Señor era justo, pero que también sabía que Dios es rico en misericordia. La misericordia de Dios es hermosa y la vemos todos los días. Sálvame por tu misericordia. La nota de confesión de pecado no es fuerte en este salmo de penitencia, pero no está ausente. El hecho de que David apeló a la misericordia de Dios en busca de liberación era evidencia de que él estaba consciente de que no la merecía, no merecía esa misericordia. En la muerte no hay memoria de ti. Sería incorrecto tomar estas palabras de angustia de David como evidencia de que no hay vida más allá de esta vida. El Antiguo Testamento tiene una comprensión vaga del mundo del más allá. A veces muestra una confianza clara, lo vemos en Job 19:25, y otras veces tiene la incertidumbre que David muestra aquí, que nos muestra acá. En 2 de Timoteo 1:10 dice que Jesús sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La comprensión de la otra vida era, en el mejor de los casos, turbia en el Antiguo Testamento, pero Jesús nos dejó saber más sobre el cielo y el infierno que nadie más. Jesús pudo hacer esto porque tenía conocimiento de primera mano del cielo. Vamos con la resolución determinada. Una descripción vivida en la agonía de David. Leemos en el versículos 6 y 7. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto en mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Me han consumido a fuerza de gemir. La mano de castigo de Dios pesaba sobre David. Su vida parecía no ser más que lágrimas y miseria. El juicio de David tenía al menos 3 componentes. David sentía que Dios estaba enojado con él. David carecía del sentido de la presencia de Dios. Y David no podía dormir, que lo vimos en el versículo 4. Pero ¿qué dijo David? En paz me acostaré y así mismo dormiré. Y solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué increíble ver esto que dice David, que dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Este es buen ejemplo de exageración poética. David no quería que creyéramos que su cama flotaba en un charco de lágrimas en su habitación. Pero por ser una literatura poética, porque estos salmos son poéticos, la entendemos según su contexto literario. Así es como entendemos la Biblia literalmente, de acuerdo con su contexto literario. Mis ojos están gastados, los ojos de David estaban rojos y doloridos por todas las lágrimas y la falta de sueño, ese cansancio. Como el ojo de un anciano se oscurece con los años, así dice David, mis ojos se enrojece y se debilitea por el llanto. A causa de todos mis angustiadores, David fue humillado tanto que la presencia de sus enemigos ya no le impulsaba a tomar la victoria. En este punto David parecía deprimido y desanimado. Pero, para cerrar esto, vemos en el Salmo 6, el versículo 8 al 10, la confiada declaración de David. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Apartó de mí todos los hacedores de iniquidad. Puede ser que el pecado que llevó a David a este castigo fuera la asociación con los impíos, con los que está diciendo. Acá vemos a David
actuando consistentemente con su cambio de corazón, diciendo a todos sus asociados impíos que se aparten, los expulsan y dice basta, salgan de acá. Es importante reconocer a los impíos y separarnos. ¿Qué vemos con esto? Que cuando vemos que no es el lugar, que no son las personas, apartarnos, porque conocemos a Dios y le tememos. Ese es el primer mandamiento, temerle a Jehová y listo. Jehová ha oído la voz de mi lloro, dice David. David terminó el salmo con una nota de confianza. Hizo su grito agonizante a Dios y Dios lo escuchó. Como siempre, Dios lo escucha. ¿Y quién hablaba del lloro? ¿Quién hablaba del lamento? De Mías, ¿no? Todo se conecta. Qué perfecta es la palabra de Dios. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. David sabía que cuando Dios escuchara y contestara su oración, su enemigo tendría problemas. David vio ahora que su agonía y sus problemas temporales dieron paso a una agonía y problemas permanentes para sus enemigos. Para cerrar, con este versículo 9. Sabemos que David estaba sufriendo delante de Dios y rogándole a Dios, pero cierra con este hermoso versículo diciendo: Jehová ha oído mi ruego, Dios escuchó mi lamento, Dios escuchó mi lloro, Dios escuchó mi clamor. Ha recibido Jehová mi oración. Confiar en que Dios nos escucha nuestras oraciones. Nos está escuchando ahora mismo. Él conoce nuestros planes. Esos planes son perfectos, son muy buenos. Aunque muchas veces no los entendamos o creemos que no está pasando nada, están pasando cosas. Y Dios tiene hermosas cosas preparadas para nosotros. Y simplemente esto, confiar en Él, orar y meditar en su palabra, de día y de noche. Clamándole, pidiéndole por todo. Cuando estemos felices, hablarle a Dios. Cuando estemos tristes, también hablarle. Y poner todos sus manos, dejar todos sus manos. Así que, para cerrar, decirte que Dios te ama y Dios te está escuchando. Y escucha tus momentos, ve tus momentos y te conoce desde ahora hasta el día que estemos delante de Él. Así que es confiar plenamente en Él. Y quiero, desde el profundo de mi corazón, que confíe. Porque Dios está orando y Dios está cumpliendo. Y lo veo todos los días. Y hay veces me pasa que en el silencio es como que, ¿qué hago? Pero es simplemente confiar en Él. Dejar todas sus cosas. Con esto cerramos el Salmo de hoy, Salmo 6. Quiero que meditemos en esto y pensemos en esto. Que estés bien, que te cuides. Espero que hayas tenido un lindo día, que hayas tenido un buen descanso, que hayas cruzado bien y que estés bien. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde, Dios te proteja, Dios te dé aliento y que en esos momentos de ansiedad puedas confiar en Él. Así que eso, bye bye.